Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida, con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya llevamos 2 sábados con solcito. Parece que lo tenemos contratado. Toco madera. A veces nos puede ayudar comprender que hay procesos que son más fuertes que nuestra libertad, que nuestras decisiones, que las cosas que nosotros podemos hacer. Pongo un ejemplo. A veces hay papás, mamás, que ven que sus hijos no comparten los valores que han sido tradicionales en la familia durante generaciones. Valores que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, que tienen que ver con la verdad, con la justicia, que tienen que ver también con el propio credo, con la religión. Y muchas veces esos papás, esas mamás, se preguntan: ¿qué hice mal para que mi hijo, mi hija, no comparta esos valores que yo recibí de mis padres de mis abuelos de mis bisabuelos? Y toda la familia siempre ha sido
tan eficaz, tan competente para transmitir estos valores y yo no lo logré. ¿Cómo puede ser? Bueno, primero tenemos que decir que lo que le pasa a este papá o a aquella mamá o a aquel otro papá o a aquella otra mamá es algo que no le está pasando solamente a unos pocos papás, sino que está pasando a casi todos los papás. Y eso nos muestra que lo que está en cuestión no es solamente qué tan bien o mal educaste a tus hijos, qué tan buen o mal ejemplo fuiste, sino que nos está mostrando un movimiento cultural, sociocultural muy poderoso que va más allá de tu ejemplo, de tu competencia, de lo bueno o mala que fuiste como padre o como madre. Hay cosas que son demasiado grandes. A mí siempre me viene una imagen cuando veo estos movimientos culturales que parecen así arrolladores, que es la imagen, si alguno tuvo la suerte de estar en el mar y a lo mejor hizo un castillito cerca de la orilla del mar, cuando empieza a subir la marea, vos empezás a defender, no sé si hicieron ese juego alguna vez, empezás a defender tu castillito poniendo una serie de muros de arena y haces canales para tratar de que con tus muritos de arena y los canales que vas ofreciendo como resistencia al mar, tu castillito se mantenga intacto. Pero claro, todos los que me están escuchando acá saben que esos esfuerzos que yo como chico hice para tratar de evitar que la marea se detenga y no destruya mis castillitos, no van a andar. Porque la marea es demasiado grande. Yo puedo hacer una barrera con la arena, yo puedo hacer una canaleta, pero la marea es demasiado grande. No voy a poder detenerla. El proceso es demasiado grande. Bueno, así como esos procesos culturales pueden llenarnos de desconfianza, de miedo, y entonces decir todo lo que la iglesia, todo lo que la humanidad construyó con tanto esfuerzo, tantos valores, tantas instituciones, ahora daría la sensación que la marea de esta cultura que no cree en Dios, que no cree en la familia, que no cree en los valores, va a arrasar con todo. Pues la palabra de hoy nos dice que hay una marea más grande que esa marea de la cultura, de lo sociocultural, de los movimientos, de las ideas que están de moda, que triunfan en un momento u otro. Y ese movimiento mucho más fuerte y mucho más arrollador es la palabra de Dios. Incomparablemente superior. Hasta el punto que esas mareas de la historia no son sino pequeñas, insignificantes. Así como mi castillito era pequeño frente a la ola, así también estos movimientos socioculturales son pequeños frente a la grandeza de Dios. Una vez recuerdo haber visto una viñeta, una caricatura que tenía dos imágenes. Tenía que poner la atención, primero ver una, después la otra. Se veía enseguida la última, arruinaba el efecto. En la primera se veía a un científico que estaba con una lupa, con un microscopio, no sé qué era, pero era un instrumento de precisión. Hace muchos años que vi esto. Y entonces dice, hemos revisado, y se veía así como una gran superficie muy extendida, hemos revisado todo lo conocido y no hemos encontrado a Dios. Y entonces se lo veía así satisfecho este hombre porque realmente había podido comprobar que Dios no existía. Y entonces como una ampliación de la imagen, como si la cámara hubiese estado acá, se amplía, y entonces el hombre era como una puntita, como la puntita de un alfiler que estaba sobre el dedo de Dios. Claro, él lo que había visto era todo lo que él creía, todo lo que él conocía, y lo había revisado completo, y después de revisarlo completo, él quedó seguro que Dios no existía.
Pero con una visión más amplia, en realidad el insignificante, el chiquitito, era él. Y las lecturas de hoy quieren mostrarnos eso, quieren mostrarnos que la palabra de Dios es eficaz. Por supuesto que no es a nuestro modo. Lo que me gustó del que hizo la viñeta esa era que la imagen de Dios no era de alguien que se burlaba de este científico, sino que lo miraba con ternura, lo miraba con amor, como un padre que mira a su hijo. Y esta lectura quiere mostrarnos que la palabra de Dios es más fuerte. Así tuvimos la primera lectura del libro de Isaías, que nos dice que así como la lluvia y la nieve no descienden del cielo y vuelven sin haber dado fruto, así tampoco mi palabra no desciende y vuelve sin haber dado fruto. Así que esta es la primera cosa que la palabra quiere dejarnos bien en claro, que Dios es más grande, que por supuesto su modo de obrar, precisamente porque es más grande, no va a ser estar interviniendo continuamente en nuestras cosas como si Él fuese el titiritero y nosotros los títeres. Él es tan grande que no tiene absolutamente ningún problema en que nosotros ejerzamos totalmente nuestra libertad, que nosotros ejerzamos totalmente nuestra capacidad de decisión, de elecciones, porque nada va a boicotear, a tumbar su plan de salvación. Y ahí viene la carta a los romanos que nos dice: la creación entera está sufriendo dolores de parto, pero todos esos dolores, todos esos sufrimientos no son nada comparado con la gloria que se va a manifestar en el último día, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. También tenemos que considerar, vamos a decir alguna palabrita sobre los terrenos, pero antes me gustaría que nos fijemos en esa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Nosotros, cuando hemos dado catequesis, los que son catequistas, solemos decir que Jesús habla en parábolas para hacer más comprensible el misterio de Dios. Entonces busca imágenes sencillas, imágenes cotidianas, para que todos puedan entender lo que Dios quiere revelarnos. Pero yo no sé si ustedes prestaron atención en aquella respuesta que le da a Jesús. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Es verdad que esta no es la única razón por la cual Jesús habla en parábolas, pero en este lugar lo que está diciendo Jesús: yo les hablo en parábolas para que no entiendan. Decís, bueno, entonces, ¿para qué habla? ¿Para qué enseña? Si no quiere que entendamos. Jesús quiere que entienda el que busca. Jesús quiere que entienda el que está tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere decir. La razón por la cual Jesús habla en parábolas es porque el misterio de Dios está ahí, pero solamente van a poder descubrirlo aquellos que estén a la búsqueda. Es decir, yo me pongo en la actitud, bueno, que me convenzan a ver si Dios existe o no existe, y querido, va a ser difícil hacer. Porque si vos no te pones en búsqueda, no lo vas a descubrir. Esto en realidad no vale solamente para la existencia de Dios, para la palabra de Dios, para los misterios de Dios. Esto vale para cada valor importante. Vos imaginate que si vos querés mucho a tu hijo, viste que hay momentos de la vida en la cual a los hijos le entra la crisis, si los quieren los padres, si no los quieren los padres, si hay amor, si no hay amor en la familia. Entonces siempre hay algún hijo un poquito más celoso del otro, y no falta el hijo que le dice al padre o a la madre: vos no me querés. No es raro que un hijo le diga a su padre o a su madre: vos no me querés. O lo querés más a él, o la querés más a ella. ¿Cómo hace para demostrarle a ese chico que vos lo querés? ¿Cómo hace?
Es decir, ya lo hiciste todo. Es decir, ya todos los recursos que tenías los pusiste, le diste la vida, lo cuidaste, te levantaste a la noche, llenaste el carnet de vacunación, trataste de escucharlo, hiciste lo que vos sabías, las cosas que vos tenías a disposición, las pusiste todas en marcha. El amor no es algo que se puede demostrar por la fuerza, con argumentos, con demostraciones. El amor es algo que se descubre para los que lo están buscando. Y lo mismo nos ocurre con la palabra de Dios. Es decir, yo quiero obligarlo a Dios a que se revele y me indique que lo que Él dice es la verdad, y va a ser muy complicado. Lo mismo nos pasa con cualquier otro valor. Por ejemplo, vos querés convencer a alguien que participar de una vida comunitaria es más sano. Y vos qué decís, pero si mirá, si los que están en la iglesia son peores que el resto. Pues sí. Pero no podés aislarte de la gente, no podés aislarte de la comunidad. Es en la comunidad donde encontrás ciertos crecimientos, y eso lo descubrís viviéndolo, buscándolo. Bueno, finalmente esta parábola algunos no la han llamado la parábola del sembrador, sino la parábola de los terrenos, porque también nos dice no solamente la eficacia de la palabra, sino que depende del terreno la fecundidad de la cosecha. Yo puse el acento en que es la palabra de Dios la que es implacable en cuanto a su eficacia, en cuanto a su eficiencia, pero no podemos negar que si Dios es verdad, que va a triunfar al final de la historia, que triunfa cada día, que triunfa en cada momento, aunque eso no se note, pero para que yo participe de ese triunfo hace falta mi compromiso. Y ahí está también el terreno. El terreno de cada uno puede dar una cosecha abundante o no. Ahora Jesús, Él mismo se va a hacer semilla. Él mismo se va a hacer pan y vino para sembrarse en los corazones de cada uno de los que estamos acá, de cada uno de los que lo vamos a recibir en comunión, porque confiamos que la eficacia de su palabra y de su plan de salvación es realmente imparable. Y en cada Eucaristía cantamos la seguridad que la obra de Dios está en marcha, y le damos las gracias y lo alabamos porque nos ha querido asociar a todos, pero quizás estamos respondiendo, y por eso también le damos las gracias.